años ayudaron a liberar la capital europea de las tropas de ocupación nazis. Informe Semanal ha seguido los pasos de estos luchadores antifascistas. Se lo íbamos a contar el sábado pasado, pero debido a cambios de última hora quedamos fuera de la programación. Claro que si ellos, si nuestros protagonistas han tenido que esperar más de medio siglo para recibir su merecido homenaje, nosotros bien podíamos esperar una semana más para conocer de cerca sus vidas apasionantes con hueco propio en la historia. Yo aquí en Francia, bajo la bandera francesa, continué la misma lucha que en España. Para mí los enemigos eran los mismos. Los enemigos de la libertad y del progreso. Se jugó la vida por primera vez a los 17 años al escapar de un campo de concentración y ganó. Después luchó en 3 guerras y volvió a ganar. Por eso, la memoria de sus recuerdos desvela páginas enteras de la historia bélica y política del siglo XX. Cuando íbamos al frente, que íbamos a la batalla, yo iba con todo mi... Antes de entrar tenía un poco de escalofríos, pero una vez que estaba adentro ya podían silbar las balas, eso no me importaba. Eso no me importaba. Yo decía, yo estoy aquí. Había una propaganda en España durante la guerra que yo siempre la consideré exacta. Que no sé, no me acuerdo de quién era. Y decía, vale más morir de pies que vivir de rodillas. Yo viví con Franco durante 30 meses de rodillas, puedo decirlo. Y luego cogí un fusil, digo, ahora si muero moriré de pies. En las paredes de la pequeña habitación de la residencia de ancianos donde vive, cuelgan las pruebas de su pasado heroico. Estamos en Bretaña, la tierra de nacimiento de su mujer Paulette, que desde hace 5 años no se puede valer por sí misma. Cuenta los días que le faltan para viajar a la capital. El ayuntamiento y el gobierno francés le han invitado junto a su amigo Luis Rollo, el otro militar republicano español superviviente, a los actos conmemorativos del 60 aniversario de la liberación de París. Además del paseo médico obligatorio, don Manuel no se pierde ningún día las noticias españolas, pero reconoce que la atención se le pierde continuamente entre sus queridos recuerdos. El general de Gaulle me puso la medalla militar y me dijo, Fernández, te doy esta medalla militar que has bien merecido. Y aunque no debiera hacerlo, te doy un abrazo, que aquí se dice la colada. Todas estas altas condecoraciones le transportan a Túnez, a la guerra africana que la Legión extranjera mantuvo contra el general Rommel, y a Inglaterra, donde se alistó en la segunda división blindada del general Leclerc, todo un símbolo de la Francia libre, donde sus compañeros de armas españoles le llamaban Manolín y Belmonte, como el torero. El alias que los aliados le dieron para desembarcar en Normandía, donde perdió un hombro a causa de un obús alemán. Le digo claramente y francamente que no me arrepiento de lo que he hecho, porque he tenido mi venganza. He visto los alemanes hocicaos y acobardaos y aquellos que me han escupido en la cara y que me trataron que nos trataban como gente salvaje. Eso lo pagaron. Y los he visto a ellos también en mala posición cuando los cogíamos prisioneros. Se trataban como prisioneros, pero la gente, esos que se creían la raza superior, daba gusto verlos. Los españoles exiliados, republicanos que ya no tienen patria, luchan en el ejército francés para vencer al nazismo y a favor de la libertad, y quieren poder volver a España en el año 45.
pero la historia les juega una mala jugada y no pueden volver porque los aliados en el 45 ya no les interesa quitar a Franco de en medio. El general Leclerc enviaba siempre a los hombres necesarios cuando era necesario. Entonces, ¿por qué dudar que el general Leclerc envió a los hombres que consideró los mejores en el momento que era necesario enviarlos, en la entrada en París? Y fueron ellos. Fueron esos hombres que se llamaban Amado Granell, Manuel Lozano, Manuel Fernández, Luis Royo, Pujol, Daniel Hernández, los primeros que llegaron el 24 de agosto de 1944 a París con tanquetas que se llamaban Guadalajara, Brunete, Teruel, Ebro, Santander, España Cañí, Don Quijote. Es histórico. Había hecho el combate. Luis Royo entró en París al volante de un camión oruga bautizado con el nombre de Madrid. A él también le gusta hablar del general Leclerc. Vive en Cachan, una ciudad cercana al sur de la capital, muy cerca de la avenida que recuerda al militar protagonista de la liberación de París. Como su último amigo vivo, el asturiano Manuel Fernández se alistó en su división, la 2TB, tras servir en la Legión extranjera. Él recaló en la 9, la compañía de infantería, donde se hablaba en español, porque a excepción de su mando el capitán Dron y unos pocos oficiales más, todos sus componentes habían luchado en la Guerra Civil Española en el bando republicano. Cuando entremos en París, es el Leclerc que nos puso en el Arco de Triunfo en los dos lados. ¿Vale? El Leclerc y Drone. Y entonces, cuando hubo el desfile, pusieron 3 tanques delante, 3 tanques obuseros, estos que tiran obuses, no tanques de... Y entonces pusieron 4 abstracts de la 9. Es decir, había 2 en un lado y 2 en el otro lado. Y De Gaulle estaba en medio, ¿sabes? Nosotros, si quieres tú, éramos la protección de Gaulle, que nadie le pudiera pegar tiros del exterior. Y claro, pues fuimos así hasta la Concordia, que aquello era formidable, la gente que había. Este es el camión blindado Brunete, que en las calles de París. Ahora vemos bien, esta foto fue sacada seguramente el 25 de agosto por la mañana. Si nos fijamos muy bien, pues es esta misma esquina. El salón de té era antes el café del Hotel de Ville de París, el café del ayuntamiento, porque detrás tenemos el ayuntamiento de París, en la plaza del ayuntamiento, que es donde el destacamento español pasó la noche del 24 al 25 de agosto. Hasta ahora la historia oficial, tanto española como francesa, habían olvidado esta pequeña pero heroica página de la guerra. El profesor Cole, experto conocedor de las brigadas internacionales en la Guerra Civil Española, la ha investigado a conciencia y conoce los nombres de cada uno de esos 150 españoles que, capitaneados por Raymond Dron, entraron en el París ocupado la tarde-noche del 24 de agosto y llegaron hasta la plaza del ayuntamiento, el edificio donde los partisanos de las fuerzas francesas del interior se habían pertrechado y resistían los ataques alemanes. Este edificio es la central telefónica de París. Fue el primer objetivo de la columna de Drone la mañana del 25 de agosto. ¿Era un objetivo estratégico? Sí, porque todas las comunicaciones telefónicas de París pasaban por este edificio. Entonces era muy importante tomarlo en el primer momento para asegurar las comunicaciones en París, de los civiles y de los militares. Aquí resultaron heridos el sargento José Cortés y el teniente Miguel Elías. En muchas calles de París hay decenas de lápidas e inscripciones que recuerdan las escaramuzas y tiroteos que se vivieron en agosto de 1944, pero en ninguna se puede leer todavía un apellido español. Los españoles llegaron hasta esta altura donde había una barricada y aquí pues se entablaron un intercambio de disparos entre los alemanes y los españoles que estaban aquí. Bueno, hubo 5 bajas, 3 civiles o de la resistencia y 2 soldados de la división Leclerc, un sargento jefe de carros y un soldado de la división de infantería. Este soldado es un español, se llama Ortiz Barrio Nuevo. Faltan solo 2 minutos para que llegue el tren que viene de Brest y Quimper a esta estación de Montmartre, a la que llegó el general Leclerc aquel 25 de agosto victorioso.
Hoy viene solo Manuel Fernández. Además de Luis Rollo, le recibimos todos los periodistas españoles que trabajamos en París. En tan solo unos días, los dos han pasado de un olvidado anonimato a protagonizar las primeras páginas de los periódicos. Ambos tienen muchas cosas que contarse. Dicen que más que amigos, son de la familia. La primera visita que realizan juntos es al museo dedicado al general Leclerc. En cada una de las fotos, don Luis y don Manuel reconocen a sus viejos camaradas. Era un teniente, lo echaron, Sí, ya está. Era más ladrón. Ya veo, sí, que lo echaron nada más. Muchos recuerdos, don Manuel. Muchos recuerdos, buenos, malos recuerdos. Bueno, yo Esto ahora los es no- considero como buenos, porque era joven. Claro. Joven y guapo. No, guapo nunca fui. El gran día ha llegado. Los republicanos, los veteranos, los hijos y los nietos de los exiliados que han llegado desde todas las partes de España, con emoción aseguran que nunca faltarán flores en la placa. Una pequeña inscripción escondida a 30 centímetros del suelo en uno de los muelles del Sena, muy cerca del ayuntamiento de la capital, que se inaugura oficialmente en reconocimiento de la gesta que tuvo lugar hace 60 años. Con la pequeña inscripción y aunque tarde, París y la historia por fin y para siempre han reconocido que fueron ellos los primeros en entrar en París. Héroes fallecidos hasta ahora anónimos. El teniente Montoya, apodado el Cabrero. El boxeador Cortés. Gualdo, un andaluz tan cerrado que apenas entendían sus camaradas vascos y catalanes. El francotirador Carapalo, Pincho el Gallego y el capitán Leclerc, el jefe del grupo, que bautizó su jeep con la frase de muerte a los imbéciles. La 9, en definitiva, algo más que una columna militar de élite, toda una familia. Había uno que se llamaba el amargao. ¿Tú sabes lo que es el amargao? Que no está nunca contento. El hombre no estaba nunca contento. Todo le parecía mal. Después había este Vázquez, que yo te digo, ha hecho la guerra por todo. Había Lechado, que ha muerto, que era el que tiraba con la segunda ametralladora. Y después había Pazos Largo. ¿Tú sabes lo que es Pazos Largo? El bandido. Pues te explicaba las historias del bandido este. Y nos reventábamos de reír con él. Pujol, el anarquista. Y Solana, uno que escribía versos. Había poeta. Bueno, todos, como decir, Enguidanos, que era medio indio, de México. No me acuerdo todos ahora, pero de verdad esos hombres eran fuertes, eran fuertes. Es una deuda, de todas formas, porque esta historia ya se sabe que por otras razones políticas, de política interior francesa también, poco a poco se olvidó y ya se sabe que esos hombres que estaban en la 9 venían, algunos eran anarquistas, otros eran comunistas, socialistas, todos republicanos, y eran unos hombres que tenían una fe en la República, y seguramente que también aquí en los que han contado la historia contemporánea de Francia, han querido seguramente olvidar una parte de la contribución de otros pueblos, de otros combatientes a la liberación de París, de la Francia. La gesta histórica de la liberación de París no fue un paseo militar. Cerca de 2000 partisanos murieron en la ciudad. La división Leclerc tuvo 130 bajas. Por eso ahora los parisinos se vuelcan en la gran fiesta de conmemoración de la retirada fascista de sus calles al final de la Segunda Guerra Mundial. Y como entonces, la presencia española disimula su importancia. Entre la multitud, los tanques y los bomberos de época resuena la música improvisada de una vieja canción. Es el himno de la heroica batalla del Ebro. Lo canta una pequeña columna de soldados españoles. Se les ve satisfechos encarnando a esos luchadores antifascistas, héroes hasta ahora anónimos, y explicando a quien quiere oírlos la importancia del legado ético de los españoles exiliados republicanos en la Segunda Guerra Mundial. París no se puede pedir más, ¿no? Es decir, era la capital de la Europa, de la Europa histórica, y era lo más romántico que uno podía hacer en la guerra era entrar en París. Y le tocó a los españoles. Fue una casualidad, pero una casualidad hermosa y verdaderamente gratificante para nosotros como españoles, ¿no? Como compatriotas.
Todavía hoy existen especialistas que de manera interesada dudan de la verdadera y pequeña historia de aquellos que no vacilaron en dejar lo mejor de sí mismos en el campo de batalla, que derramaron su sangre joven y generosa para mantener vivo el sueño de la libertad y la sociedad democrática. Luis Royo y Manuel Fernández, dos de los supervivientes de la columna 9 que liberó París. Antes se decía que cuando París se